En esta oportunidad hablaremos de Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo. En este caso tomaremos como ejemplo a Luciana González Valenciano. Es una niña de 5 años y 9 meses de edad que está atravesando la etapa preoperacional, que es la etapa que atraviesan los niños desde los 2 hasta los 7 años. También es conocida como la etapa de inteligencia verbal e intuitiva. Según la teoría de Piaget, los niños de 5 años se encuentran inmersos en el corazón mismo de esta etapa. En ella el niño aprende a ponerse en el lugar de los demás, es decir, descubre que los demás ven y piensan del mismo modo que él. Se desarrollan aspectos importantes como la función simbólica, que le permite a los niños usar símbolos para representar objetos, personas o sucesos. En la representación mental, a la que el niño le asigna un significado. El niño se ve inmerso en el mundo de los signos, el dibujo, la imitación, el juego, las palabras, los números, las letras escritas, las analogías, las comparaciones, las clasificaciones y las ordenaciones. En la etapa preoperacional, los niños son capaces de imaginar el futuro y de reflexionar acerca del pasado. Aunque su percepción mantiene muy orientada hacia un presente, estos niños pueden creer que en una fila de 10 monedas hay más monedas que en una pila de 10 monedas. Piensan en términos muy concretos. Más aún, siguen sin tener la capacidad de pensar en más de una dimensión al mismo tiempo. Por lo tanto, si se concentran en la longitud, pueden pensar en un objeto largo como una vara, es más grande que un corto, por ejemplo, un ladrillo, aun cuando éste sea más ancho y profundo. Los niños en la etapa preoperacional demuestran irreversibilidad, es decir, creen que una vez que se hace algo a las cosas ya no se puede cambiar. Por ejemplo, pueden creer que una vez se aplasta una caja, ya no puede volver a tomar la forma de una caja. También muestran dificultades para distinguir las fantasías de la realidad. Los personajes de las caricaturas les parecen tan reales como las personas. Este periodo se caracteriza por un rápido desarrollo del lenguaje y porque los niños se vuelven menos egocéntricos, es decir, se dan cuenta de que los otros pueden pensar y sentir de forma diferente que ellos. Esa etapa a su vez se divide en otras dos etapas, que es la etapa preconceptual, que es desde los 2 hasta los 4 años. El niño actúa en el nivel de la representación simbólica. Así se puede ver en la imitación y memoria que manifiesta en dibujos, lenguajes, sueños y simulaciones. En el mundo físico maniobra muy de acuerdo a la realidad, pero en el pensamiento sigue siendo egocéntrico. Cree que en todos los elementos hay vida y sienten. Piensa que todo lo que sucede tiene una relación causa-efecto. También cree que todo es tal y como él lo percibe, no entiende otros puntos de vista. Es la primera etapa donde se empieza a estimular hacia la orientación y el desarrollo cognitivo de Luciana. En esta etapa, Luciana no puede ser capaz de realizar operaciones matemáticas mentales, sino que es influenciada por la percepción propia de las cosas. En términos más generales, en la etapa, el niño se ocupa de adquirir habilidades verbales, es donde aparece el lenguaje. Empieza a elaborar símbolos de los objetos que ya no puede nombrar. Aún ignora el rigor de las operaciones lógicas, representaciones simbólicas por parte del niño en su actuar se van a ver manifestadas, marcando pensamientos egocéntricos, hace relaciones causa-efecto a todo, no comprende puntos de vista diferentes al de él y sobre todo el desarrollo del pensamiento en términos muy concretos. Por ejemplo, aún les cuesta trabajo la lógica, por lo que piensan que un objeto inanimado tiene las mismas percepciones que ellos, piensan que sus muñecos pueden comer o ir al baño. Después viene la etapa prelógica o intuitiva, que es desde los 4 hasta los 7 años de edad. Se manifiesta el pensamiento prelógico. Por ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño es más que media taza que no llena un vaso grande. El ensayo y error puede hacer descubrir intuitivamente las relaciones correctas, pero no es capaz de considerar más de una característica al mismo tiempo. Por ejemplo, las bolitas azules no pueden ser al mismo tiempo de madera. El lenguaje es egocéntrico, lo que refleja sus limitaciones por falta de experiencia. Hay una manifestación del pensamiento prelógico. El juego aún sigue siendo egocéntrico, aunque en menor medida. Hay experimentación por ensayo-error. Hay deducción intuitivas. En Luciana se evidencia una reducción del ego.
Centrismo, una mayor capacidad para clasificar objetos por forma, tamaño, color, diferentes características. Se usa la función simbólica con mayor efectividad, capacidad para utilizar diversos esquemas, como el juego, la imaginación, el dibujo. Además, evidencia un desarrollo del lenguaje adecuado. Luciana practica por medio de juegos la comprensión de los símbolos y se da la adquisición del habla, siendo este el rasgo más importante. De igual manera va adquiriendo una serie de características que están sentando las bases de cómo adquirirá el conocimiento en años posteriores. En el transcurso de este periodo empieza a entender lo que le rodea y desarrolla la capacidad de contar objetos y dibujar pensamientos e ideas. Asimismo, Luciana para su edad podría desarrollar otras actividades, como andar sobre una barra de equilibrio, buen control de la carrera, saltar unos 30 centímetros de altura y cerca de 1 metro de longitud, lanzar y coger pelotas correctamente, aprender bici y patinar, ir al ritmo de los sonidos, usar cuchillo, martillo, destornillador, palillos chinos, escribir algunos números y realizar algunas operaciones lógicas matemáticas, copiar un triángulo o un rombo, cualquier figura geométrica que no lleve mayor complejidad, tocar las teclas del piano y asignar una secuencia lógica, saltar en el trampolín, columpiarse en el trapecio. El máximo logro que se da en la etapa preoperacional es el uso activo de los símbolos para la adquisición de operaciones mentales, las que son descritas por Piaget como estructuras cognitivas que le permiten al individuo operar de manera lógica y reversible en el ambiente y en un desarrollo impresionante del lenguaje. Es importante aclarar que cuando hablamos de las habilidades que generan los niños de estas pequeñas edades, en cada paso a paso es ideal el acompañamiento de sus padres, maestros o personas que estén condicionados de ayudarlos a tener un excelente aprendizaje y de esta manera, como lo enseña la teoría de Piaget, sea un gran fortalecimiento y muy enriquecedor en su desarrollo de aprendizaje. En esta etapa, el ritmo de aprendizaje de los niños es asombroso, teniendo en cuenta que en esos primeros años de vida se produce un desarrollo de su inteligencia y las capacidades mentales como la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas y el pensamiento. Como se expone en cada video de Luciana, fue vital prestar atención a su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras, aunque no sepan empatizar como lo hacen los adultos, ya que conforme van aprendiendo van desarrollando sus capacidades y habilidades cada vez mejor, a pesar de sus errores o fallos, y en este caso, como lo viene haciendo Luciana, cada vez más en cada intento lograr aprender súper bien y de una manera muy atenta y concentrada, demostrando un continuo aprendizaje e interactuando con el mundo en el que vive, teniendo de esta forma un cambio evolutivo en su vida y a su etapa durante la infancia.